Muy buenas noches para todos. Hoy nos concierne un tema de especial incidencia, que es los diálogos de paz que se suscitaron entre el gobierno y las extintas FARC. Esto nos conlleva a un escenario muy importante, donde para la época se generó por parte del gobierno nacional un plebiscito, donde participó pues la ciudadanía el 2 de octubre de 2016 y permitió su participación democrática para definir un no rotundo con un 50,21% para lo que tiene que ver con la culminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera entre el gobierno y las FARC. Tengamos en cuenta que en una línea de tiempo que parte desde 1964, cuando cerca de 150 campesinos se alzaron en armas a partir del abandono estatal en el municipio de Planadas, Tolima, allí empezaría a emerger lo que conocimos en su momento como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y en esta línea de tiempo pasan por los años diferentes eventos que nos permiten generar una coyuntura muy amplia frente pues, al gobierno para poder mantener una seguridad y una estabilidad frente pues, a las condiciones de los ciudadanos. Comenzamos a ver cómo a partir del 1965 hasta 1975 aproximadamente surgen diferentes grupos armados organizados y organizaciones de narcotráfico que le generan una coyuntura mayor pues al gobierno de turno. A partir de 1977 también surge el paramilitarismo, ¿sí? Y también de allí se genera diferentes situaciones que desestabilizan pues el orden social. Allí, más o menos en 1998, se genera un estado fallido, nombrado o mencionado en su momento por la violencia sistemática que se generó en su momento. A partir de allí, lo que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, junto con las autodefensas campesinas de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, comenzaron a aumentar en nombres. Y fue allí donde, a partir de eso, el gobierno de nuestro presidente Andrés Pastrana tiene la iniciativa de generar unos diálogos de paz con el gobierno, perdón, con las FARC, en donde se generan los famosos diálogos del Caguán y allí se generan una serie de condiciones por parte pues del gobierno y por parte de las FARC que pues no generaron pues una mayor connotación. Entonces, para 2012 ya se genera el segundo acuerdo, ¿sí? De diálogos de paz, que es el que vamos a explicar pues en este espacio. Entonces, para sentarnos un poquito en el contexto, voy a mencionar la agenda que se suscitó entre las partes, es decir, gobierno FARC, en donde se generaron cinco aspectos relevantes. El primero tiene que ver con la reforma rural integral, el segundo, la participación en política pues, por parte de las FARC, el cese al fuego y la dejación de armas como tercer punto, el cuarto, la solución al problema de las drogas, y un último, la reparación de las víctimas, teniendo en cuenta pues la afectación que se venía suscitando. Como lo mencionaba anteriormente el compañero, el primer punto fue la reforma rural, este acuerdo entre el gobierno y las FARC. Básicamente se centró en la transformación de la estructura de la propiedad de la tierra. Según Naciones Unidas, para el año 2011, el 1,1% de la población civil en Colombia era propietaria del 50% de la superficie de la tierra, consolidándose esto como uno de los países más desiguales en el mundo. A raíz de eso se realizaron tres componentes que priorizaron, que fue la erradicación de la pobreza, la del acceso progresivo a la propiedad y la democratización de la titularidad de la tierra. Estos tres componentes justificaron la necesidad de formalizar un sector económico y laboral que durante décadas ha sido desatendido y que por eso es que el 45% de la población civil en Colombia vive en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. Para poder cumplir con estos componentes, se necesita un conjunto de tierras que pueda ser empleadas para satisfacer esta demanda.
y necesidades rurales. Por ende, en este acuerdo se realizó unos fondos de tierras. El primero se basa en 3 millones de hectáreas formadas por tierras bajo la extinción de dominio judicial. Estas propiedades se encuentran a favor del gobierno, que son tierras baldías, indebidamente ocupadas y recuperadas por el Estado, tierras inexplotadas y recuperadas como consecuencia del incumplimiento de funciones sociales o ecológicas, o tierras donadas o efectos al propio fondo. De otro lado, también se encuentra para esta formalización una, un proceso de formalización masiva que corresponde a 7 millones de hectáreas. ¿Qué quiere hacer? Que durante 12 años, durante 12 años se atribuyen a pequeños propietarios que se verán beneficiados para que puedan labrar o laborar en estas tierras, y así ellos tendrán apoyo jurídico, tendrán subsidios y créditos, y asimismo fortalecerán los derechos de posesión y titularidad de estas tierras. Vamos a hablar de algo muy importante que entre esos componentes claves está el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. La participación política y el fin del conflicto nos muestran cómo el país pasó hace más de 50 años de guerra a un escenario donde las diferencias se pueden tramitar en democracia y no en armas. Bueno, primero debemos preguntarnos por qué era necesario. Y bueno, el conflicto armado en Colombia tiene como una de sus causas la exclusión política y la violencia contra la oposición. Un ejemplo es el exterminio de la Unión Patriótica, donde miles de militantes fueron asesinados, ya que esto generó desconfianza en la política legal. Por eso, el acuerdo buscó garantizar que participar en democracia no fuera una sentencia de muerte. Para lograrlo, incluyó varios elementos donde encontramos el estatus de garantías para la oposición, donde ordena proteger a los partidos opositores y asegurar que puedan actuar sin persecución. Uno de esos sistemas integrales de seguridad para la política creado es porque en Colombia siguen asesinando líderes sociales, ya que este sistema busca proteger movimientos políticos, líderes sociales, defensores de derechos y nuevos partidos. Bueno, como curul especial de La Paz podemos encontrar 16 circunscripciones para las zonas más afectadas por la guerra, donde 2 periodos eligen representantes propios sin intervención de partidos tradicionales ni del partido de las FARC. Los medios comunitarios también se fortalecen con las emisoras y los espacios informativos en el territorio excluido. El nuevo partido de las FARC, al dejar las armas, puede convertirse en un partido político con garantías de seguridad, financiación y presencia asegurada de 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara, durante solamente 2 periodos. Y si hablamos del fin del conflicto, podemos argumentar que explica cómo se dejó tras la guerra desde lo práctico. Entre ellos están las zonas veredales transitorias, que se crearon 20 zonas y 7 puntos donde se concentraron los excombatientes. Allí no podían patrullar armados y la fuerza pública debía mantenerse a 1 kilómetro. También encontramos la entrega de armas porque fue escalonada y verificada por la ONU, porque primero fue el 30% y luego otro 30%. Y finalmente el 40% de las armas no se quedaron guardadas, sino se fundieron para hacer monumentos. Entre ellas está la suspensión de órdenes de captura, ya que los excombatientes ingresaron a las formas sin significar impunidad, porque todos quedaron bajo la Jurisdicción Especial para la Paz. Y podemos concluir que la participación política y el fin del conflicto permiten que Colombia deje atrás la guerra y abra espacios democráticos seguros, aunque la paz sea imperfecta. Como dice el autor del documento, siempre será mejor que una paz imperfecta que una guerra perfecta, porque así podemos proteger la vida y nos permite resolver los conflictos sin armas. Frente a la solución al problema de las drogas ilícitas, es importante indicar que por primera vez las FARC reconocen oficialmente su relación con el narcotráfico. Como principal factor para la solución de las drogas ilícitas y que reconoció este acuerdo es la de generar un programa integral de sustitución de cultivos ilícitos, para lo cual es importante indicar que para el año 2013 la superficie cultivada era de 48.000 hectáreas,
Ya para el año 2014 ascendía a 69.000 hectáreas, en el año 2015 96.000 hectáreas y para el año 2016, a través de un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se duplicó esta cifra, llegando prácticamente a las 188.000 hectáreas de hoja de coca en el país. El acuerdo estableció dos principios claves. El primero, integrar la sustitución dentro de la reforma rural integral. Para esto se incorporó a los cultivadores en programas productivos alternativos. Y el segundo principio es mantener la sustitución voluntaria como eje central, aunque el Estado podrá recurrir a la erradicación forzada si no hay avances. De igual forma, es importante indicar unos aspectos relevantes. El primero, la sustitución de cultivos ilícitos es esencial para el éxito del acuerdo de paz, debido al crecimiento acelerado de la superficie cocalera y al papel central del narcotráfico en la financiación de las FARC. De igual forma, se evidencia la ineficacia de la aspersión con glifosato y la necesidad de programas integrales que incluyan apoyo rural, incentivos económicos y participación ciudadana. De igual forma, el acuerdo incorpora la sustitución voluntaria dentro de la reforma rural integral, aunque permite la erradicación forzada si no hay avances. De igual forma, prevé beneficios para comunidades cocaleras y medidas contra el crimen organizado, enfatizando la cooperación regional para enfrentar el carácter transnacional del narcotráfico. Por último, es importante indicar que este acuerdo plantea fortalecer las acciones contra el lavado de activos y el crimen organizado, promover la judicialización de responsables y coordinar estrategias regionales con organismos como la OEA, la Organización de Estados Americanos, el CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y UNASUR, Unión de las Unidades Suramericanas. Lo anterior teniendo en cuenta el carácter transnacional del delito de narcotráfico. Frente al tema del acuerdo sobre las víctimas del conflicto, este punto es clave para asegurar la reincorporación a la vida civil y la dejación de las armas, además de haber sido uno de los principales puntos de oposición durante el proceso de negociación. Para esto hay 10 principios rectores, o se definieron en el acuerdo 10 principios rectores, los cuales son reconocimiento de las víctimas, reconocimiento de la responsabilidad, satisfacción de derechos, participación de verdad, reparación, protección y no repetición, reconciliación y enfoque de derechos. Esto es fundamental porque estructura toda una justicia transicional de una perspectiva centrada en la dignidad humana y en la construcción pues, del tejido social. A su vez, garantiza que el proceso no se limite pues, a un trámite jurídico, sino que responda integralmente al daño que se causó por décadas a los ciudadanos que fueron víctimas del conflicto. Por otra parte, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición es el corazón desde el punto de vista del sistema integral de verdad y justicia de repetición y no de reparación y no repetición. Esto se creó la Comisión de la Verdad, que es la encargada de esclarecer lo sucedido, promover el reconocimiento de responsabilidades y fomentar la reconciliación, que funciona de manera transicional con audiencias públicas y un enfoque diferencial para visibilizar las causas y consecuencias del conflicto. También está la unidad de búsqueda de desaparecidos, que se dedica a localizar e identificar la identificación de personas desaparecidas, trabajando en coordinación con la Comisión de la Verdad. Y pues, que es el pilar de la justicia transicional formado en la verdad, la reparación y la no repetición. En este punto, pues hay bastantes situaciones controversiales frente a las víctimas, hay controversias grandes frente a la reparación de las víctimas y frente a los dineros y a los terrenos que tenían, en este caso las FARC. También se tiene una percepción o pues que hay controversia por la percepción de impunidad de que las penas máximo de 5 y 8 años, y también por la posible anarquía para delitos o narcotráfico, pues, pero aunque se considera conexo a la financiación del conflicto. Gracias.